soy Lola Capdepón Balaguer, técnica de incidencia política en la Red de Atención a las Adicciones UNAD, que es una red estatal que agrupa a 200 organizaciones que trabajan con personas drogodependientes o con adicciones al juego, a distintos tipos de adicción. Nuestra causa es la defensa de derechos de este colectivo, bajar un poco ese eje de opresión para mejorar su calidad de vida y la de sus familias también. La Red de Atención a Adicciones nació en España en los años 80. Un poco por hacer histórico de lo que ha pasado hasta ahora, fue un movimiento social que surgió por la crisis de la heroína en España y se asoció mucho a la idea del hombre adicto a la heroína. La red se empezó a construir de esa manera y todos los centros de atención estaban un poco dirigidos a esa población. Pero con los años el movimiento se dio cuenta de que se estaba alejando a mucha gente fuera. Siempre se había dicho que las mujeres no acudían a los centros de atención a adicciones porque ellas no tenían ese problema. Pero llegó un punto en que se vio que el problema no es que no tuvieran el problema, sino que no se sentían seguras o no sentían que esa red asistencial fuese para ellas. Y ahí se empezó a dar un giro a la red, a la red de prevención y atención. Se empezaron a modificar los servicios, a formar a los profesionales y eso se comenzó un poco a principios de los 2000 y seguimos con ello hasta ahora. Y en los últimos años, aparte del eje género, se ha empezado a hablar de manera más fuerte de interseccionalidad, porque estábamos tendiendo a hablar de adicciones como un colectivo monolítico, primero solo de hombres, luego de hombres, mujeres, cis, principalmente, y claro, esto no es así. Tú no puedes hablar de colectivos como si todo el mundo dentro de ese colectivo tuviera las mismas necesidades y las mismas vivencias y las mismas características. Y empezamos a ver un montón de realidades diferentes. Personas migrantes, raza, edad, situaciones de violencia de género, muchísimos ejes que al final no es que la suma de ellos te haga habitar el mundo desde un lugar, sino que el cruce de ellos en sí mismo te hace estar posicionado en un lugar en el mundo y vivir de una manera. Y hemos empezado a trabajar muy intensamente en ver cómo podemos dar respuesta a esta realidad de la que ahora somos conscientes. Es un tema muy difícil, requiere una atención centrada en la persona, pero bueno, estamos en ello y cada vez estudiando más, informándonos, intentando mejorar. Ese ha sido un poco el recorrido histórico de la red, seguimos en ello. A veces puedes desfallecer un poco en el trayecto porque echas la vista atrás y a lo mejor ya llevamos 25 años en este camino y ves que las cosas avanzan poquito a poco, pero las transformaciones sociales son así. Entonces hay que seguir. Bueno, también estamos muy enfocadas al tema de violencia de género porque ahora tenemos una situación en España en la que si una mujer drogodependiente que está consumiendo en ese momento acude a un centro para mujeres víctimas de violencia, no la dejan entrar al centro. Esto parece mentira, pero es así. Tiene un motivo y es que si te entra al centro una persona que está consumiendo, la convivencia en el centro se va a ver afectada. Pero eso no significa que no haya que dar respuesta a las personas que están viviendo esa situación. Es algo que venimos reclamando hace mucho y no termina de verse el cambio y también aquí entra una cuestión ya a nivel político de toma de decisiones. Para nosotras también es importante que la causa de las adicciones se entienda que no todos los consumos son iguales. Hay personas que tienen una adicción, hay personas que usan drogas de manera recreativa y que eso no les está generando un problema en sus vidas. Nosotros nos centramos en las personas que tienen un problema de adicción o incluso un problema de consumo que no llega a ser una adicción, pero les está suponiendo un problema. Entonces, básicamente hay que estar abierto a ver las diferencias de las vidas de cada persona y que la atención, el sector social, no,
no puede funcionar como el sector privado en el sentido de que trabajamos con las personas. Nuestra atención tiene que estar dirigido a cada particularidad y, y eso requiere muchísimo trabajo que se tiene que ver. No somos una producción en cadena. Bueno, y para todas las personas que en algún momento puedan sentir que tienen un problema de consumo o que esto se les está yendo de las manos o tienen un familiar, un conocido y sienten que la red asistencial o los centros que ven no son para ellas, que sepan que sí que son para ellas, que llamen y que los profesionales ya están preparadas para, para, para ver tu realidad particular. Nadie te va a estigmatizar, nadie te va a juzgar, entonces ve, ve, llama, cuenta tu historia y seguiremos avanzando.